Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien para empezar este día con muchas energías y sobre todo con muchos ánimos para aprender algo nuevo e importante. Bien, chicos, para el día de hoy tenemos un tema muy pero muy interesante y es la sintaxis y la oración. ¿Correcto? Veamos entonces qué cosa es la sintaxis. ¿A qué llamamos sintaxis? Llamamos sintaxis a aquella parte de la gramática que se va a encargar de estudiar cómo se combinan, cómo se mezclan, cómo se ordenan las palabras. ¿Para qué? Para poder formar oraciones, ¿correcto? Para poder formar oraciones. La sintaxis, además, es aquella ciencia que se va a encargar de analizar las funciones que van a desempeñar cada una de las palabras dentro de una oración. Ahora, hay que tener en cuenta además que la sintaxis nos muestra todas aquellas reglas de combinación y concordancia que se van a presentar o se van a manifestar dentro de una oración. ¿Qué más podemos decir de la sintaxis? La sintaxis, ¿no? Va a regir estas reglas, estas mezclas, esta combinación de estas palabras, ¿no? Teniendo en cuenta la unidad, que es el sintagma. Además, vamos a decir que la palabra sintaxis procede del latín sintaxis y este a su vez significa ordenar o coordinar. Ahora bien, chicos, vamos a ver nosotros cuáles son estas unidades del sintagma, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas unidades. Estas unidades sintagmáticas se van a presentar de tres maneras o de tres formas. La primera de ellas es la frase. La primera de ellas es la frase. La segunda es la oración. La segunda es la oración y la tercera es la proposición. Y aquí tenemos las tres unidades sintagmáticas. Vamos a estudiar cada una de ellas. Ahora bien, en las unidades sintagmáticas mencionamos que primero aparecía la frase. ¿Qué cosa es una frase? Llamamos frase a aquella estructura sintáctica menor, la mínima, que está constituida por varias palabras que giran en torno a un núcleo. Ojo, pueden ser varias palabras o puede ser una sola palabra. Bien, veamos aquí, en este ejemplo. Dice, blando corazón. Luego dice, muy atento. Y finalmente dice, mi mejor amigo. Estas frases nosotros podemos darnos cuenta que tienen sentido. Sí, tienen sentido, pero no son independientes.
¿Qué significa esto? Que para que puedan tener un sentido total, necesitan o dependen de otras palabras. Mire aquí los ejemplos. Sucias por la lluvia, abastecimiento de la ciudad, sobre el escritorio, con su hijo mayor, aquí dentro, aquí adentro. Fíjate cómo nosotros no entendemos total y cabalmente cada una de estas frases. Sucia por la lluvia, pero no sabemos de qué están hablando, a qué se están refiriendo. Por lo tanto, para poder entenderlo con mayor facilidad, necesitaríamos otras palabras que estén acompañando a esta frase. Ahora bien, vamos con lo que es la oración, que es la segunda unidad sintagmática. La oración es aquella unidad sintáctica más importante. Es la más importante. Es la oración una palabra o un grupo de palabras que tienen las siguientes características. Sentido completo. ¿Qué significa esto? Que por sí solas estas oraciones van a tener sentido completo y no necesitan de otras palabras que los acompañen para que pueda tener sentido total. Luego, la siguiente característica. Me dicen que las oraciones presentan entonación propia. Entonación. Tienen un sonido propio. Y por último nos dice que tienen independencia sintáctica. Repito, ¿por qué independencia sintáctica? Porque no necesitan estar acompañadas de otras palabras para poder entender totalmente esta oración. Veamos los ejemplos. Dice aquí, mis amigos viajaron al sur de Lima. Buenos días. No estudió para el examen del martes. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Cuando hablamos de oraciones, las oraciones siempre deben estar escritas con letra mayúscula y deben finalizar en un punto. Esta es otra de las características. Y dice aquí, mi perro brinca de felicidad. Mastica bien toda la comida. Nosotros vivimos cerca del trabajo. Yo reconozco las mentiras con facilidad. Los análisis dieron positivo para un embarazo. Miss, ¿por qué tú has resaltado estas palabras que están con rojo? Sí, para que tú te des cuenta que estas palabritas que están con rojo son verbos y una oración siempre presenta un verbo conjugado. Observemos aquí. La oración dice, la niña lee un libro. Fíjate, y acá la frase, el libro. Miss, ¿eso significa que dentro de una oración pueden haber frases? Así es. Y es lo que estamos demostrando aquí. El libro es una frase. No tiene sentido total. No sabemos qué le sucede al libro, qué le pasó al libro o cómo está el libro. Para saberlo, hay que completar. ¿Ya? Aquí tengo otro ejemplo. Mira, salida es una frase. Mientras que acá dice la salida está al fondo del pasillo. Y esta es una oración. Bien, chicos, ¿cuáles son las diferencias más notorias entre una frase y una oración? Recordemos también que a la frase se le llama enunciado, no oracional.
Aquí tenemos oración, siempre tiene verbo y tiene dos partes, sujeto y predicado. Por ejemplo, mi bicicleta es roja. Mi bicicleta es el sujeto, es roja, es el predicado y es el verbo. Mientras que la frase no tiene verbo. Hola, enhorabuena. Tercer y última unidad sintagmática, la proposición. ¿Qué cosa es una proposición? Veamos. Es una unidad con sentido completo, pero que carece de independencia sintáctica. Una proposición siempre forma parte de una oración compuesta. Veamos. Las proposiciones son ideas que tienen sentido, pero que estas proposiciones van a tener un enlace, ¿no? Y solo van a aparecer, como dice aquí, solo aparecen en oraciones compuestas. Al aparecer en oraciones compuestas es porque obligatoriamente van a estar unidas por un nexo. En este caso, el nexo es y yo digo, Luis toca el cajón y canta festejo. Aquí podemos ver una proposición, aquí podemos ver otra proposición que están unidas por el nexo y que juntas van a formar una oración compuesta. Una oración compuesta. Tenemos aquí otro ejemplo. Los jugadores ganaron el campeonato, pero no los premiaron. Fíjate acá, pero es el nexo. Está uniendo dos ideas. Por lo tanto, aquí hay una proposición, aquí hay otra proposición, tenemos el nexo y esto es una oración compuesta. Tengo aquí yo otro ejemplo. Enrique recita un poema y Estela canta un vals. Fíjate cómo estas dos ideas están unidas mediante un nexo. Por lo tanto, esta vendría a ser la proposición número 1 y esta de aquí la proposición número 2. Al juntarlas, hemos formado una oración compuesta. Una oración compuesta. Bien, chicos, aquí, como puedes visualizar, te voy a dejar algunas actividades para que puedas desarrollar en casa. ¿Ya? Te explico cómo las vas a hacer. Dice, indica si los siguientes enunciados son oraciones o son frases. Muy sencillo, simplemente vas a tener que leer. Muy bien. Luego vas a tener que darte cuenta qué características presenta cada una de ellas. Y finalmente, te vas a tener que colocar aquí si es una oración o es una frase. Recuerda, para que sea oración, debe tener un verbo conjugado y además se debe dividir en sujeto y predicado. Para que sea una frase, no tiene verbo y tampoco, por lo tanto, se puede dividir en sujeto y en predicado. Muy bien, chicos. Entonces, a estudiar y a practicar mucho en casa. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. A cuidarse y a seguir practicando. Nos vemos. Bye, bye.